Hermanos, buenas tardes. Le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí y poder compartir su palabra, compartir lo que Él quiere hablarnos el día de hoy. Hoy es un día especial porque nos permite a todos empezar un nuevo año. El año 2022. Y aprovechando esa oportunidad que nos da Dios de estar aquí, de empezar este nuevo año, yo quería que me acompañen a una oración. Señor Jesús, te doy gracias por este día, Señor, que me permites estar aquí, Señor, y compartiendo tu palabra, Señor. Y te doy gracias también, Señor, por este nuevo año que nos estás regalando y nos permites poder estar aquí, Señor, al lado tuyo. Gracias por el año anterior. Sabemos que grandes son tus misericordias y tú haces maravillas en nuestras vidas. Y te doy gracias también por todo lo que nos tocó vivir el año pasado y el año anterior, que todo eso quede atrás, Señor, y que ahora todo sea nuevo para nosotros. Gracias por la vida de cada una de las personas que estamos aquí, de mis hermanos que no los tengo acá físicamente, pero están al otro lado acompañándonos en este servicio del día sábado. En tu nombre santo hemos orado. Amén. He titulado este compartir Confiar en Dios. Y no sé si muchos se han preguntado qué significado tiene la frase confiar en Dios en la palabra. O qué significado tiene simplemente confiar en Dios. Lo que debemos saber, hermanos, jóvenes, adolescentes, es que al tener fe ya confiamos en el Señor. Si buscamos el significado de confiar en Dios, vemos que quiere decir dejarte o dejar nuestras preocupaciones y al final saber que Dios tiene el control de todo, ¿no? Entonces vemos que el significado de confiar en Dios es simple, es dejarle al Señor todas nuestras preocupaciones y al final tener la confianza y saber de que Él tiene control de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón, de toda nuestra vida. Si me acompañan, por favor, a Proverbios 3, 5, 7, dice: fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, ¿a quién? Al Señor, en todos tus caminos, y Él, el Señor, enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Y como este versículo dice, hermanos, nosotros probablemente la mayoría del tiempo que nos toca hacer nuestras obligaciones y desarrollar nuestras cosas, nos toca tomar decisiones, ¿no? Y debemos tomar decisiones en la vida que son importantes para nosotros y que pueden traer consecuencias buenas o malas. Y la verdad, no sabemos al final del día que si tomamos nuestras decisiones en lo natural, si van a ser buenas o malas. Eso solamente lo sabe el Señor. Pero debemos admitir que confiar no es fácil. Y menos cuando esto implica
confiar nuestro presente, nuestro futuro, nuestra vida, nuestras actividades, nuestros secretos, no sé, por ahí de repente también nuestras carreras universitarias, nuestros deportes, no lo sé. Pero de algo sí estoy seguro, que confiar no es fácil. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a confiar todo lo que somos y seremos a alguien más confiable que nosotros. Nos invita también a confiar todo nuestro corazón y todo lo que hacemos a Dios, quien además de nunca defraudarnos, será nuestro apoyador, nos apoyará. Él hará que seamos apoyados por Él en la dirección de cada decisión que debemos tomar, ¿no? O sea, cada decisión que debemos tomar en nuestras vidas, Dios va a hacer y va a cumplir la función que Él tiene de apoyarnos, de ser nuestro apoyador. Pero para eso debemos confiar en Él. Y lo dice en el versículo: no seamos sabios en nuestra propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. ¿Y qué más dice? Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sí, Jorge, Vasco, Mijael, no te apoyes en tu propia prudencia y confíe en Dios. Y muchas veces tendemos a hacer esas cosas, a a apoyarnos en nuestras decisiones, en nuestros resultados que hemos tenido. No, me fue bien de esta manera cuando desarrollé determinada acción o cuando hice determinada cosa. Entonces tengo la certeza y la seguridad que si lo sigo haciendo así, me va a ir bien. No, eso es confiar o apoyarte en tu propia prudencia. Y acá está, en este versículo está bien claro, nos está diciendo que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que confiemos en el Señor. Entonces, cada cosa que hagamos, nuestras decisiones, nuestras tareas, acciones, confiemos en el Señor, entreguémosela a Él. Hagamos nuestra parte, pero entreguémosela a Él. Él va, como dice acá, a apoyarnos en la dirección de cada decisión que debemos tomar. Él nos va a apoyar y nos va a bendecir grandemente, ¿no? ¿Y qué implica eso? Que va a enderezar nuestros caminos, ¿no? Y que también va a permitir que nos apartemos del mal, porque confiar en el Señor y entregarle todas nuestras acciones ya nos da el discernimiento de que sabemos de que tenemos a Dios, que es nuestro Padre, ¿no? Que debemos ser temerosos de Él. Y Él va a enderezar todos nuestros caminos, nuestras veredas, y nos va a guiar por la senda correcta. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor, ¿no? Todo nuestro corazón y todo lo que hacemos de ahora en adelante, ¿no? Y tengamos la convicción también de que así no lo estaremos defraudando. Si me acompañan por favor a Isaías 55, del 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Dios. Sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿no? Y yo me ponía a pensar, no sé si tú en tu lugar también donde estás, que por qué es tan difícil que nuestros pensamientos
sean como los de Dios. Que si sabemos que si tenemos los pensamientos de Dios, todo lo que vamos a recibir es bendición y está cada vez más cerca de Él, ¿no? Entonces, ¿por qué será que es tan difícil que nuestros pensamientos sean como los de Dios? ¿Te has puesto a pensar? Si logramos hacer que nuestros pensamientos sean iguales a los de Él, lo ponemos en práctica, lo hacemos siempre y tenemos de pensar como Él en santidad, en hacer las cosas bien, ¿no? En ser temerosos de Él, y tenemos los mismos, y tenemos la misma forma de pensar de Él, o tratamos de emular lo que Él piensa, todo lo que vamos a recibir es bendición y está cada vez más cerca de Él. Pero ¿qué pasa? Que la verdad tenemos muchas cosas en nuestra mente que no nos hacen vivir en realidad, ¿no? A veces no nos hacen incluso hasta, como se dice muchas veces en este lenguaje pues, más coloquial, así, o en la calle, lo escuchas muy, muy seguido de algunas personas, no nos hacen pisar tierra, ¿no? Sino, ¿qué nos hacen hacer? Nos hacen hacer imaginaciones, ¿no? Y porque los pensamientos que no están alineados a Dios se convierten en malos pensamientos, ¿no? Y eso es así es la mente del ser humano, ¿no? A veces vuela, imagina, prevé, intuye, o quiere pensar en cosas que le convienen, ¿no? En vez de pensar más en cosas que le agradan a Dios, ¿no? Y queremos vivir nuestra propia realidad, ¿no? Que a veces nos desenfoca, nos saca de la presencia de Dios. La intención de Dios en este versículo de preguntarnos de por qué nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, quizás son una alerta, hermano, que nos está dando el Señor para que nos demos cuenta que estamos viviendo un mundo que nosotros nos hemos creído y que nos han hecho creer que es el mundo real. Es como decir, bueno, yo soy hijo de Dios, soy cristiano, voy a la iglesia, pero cuando salgo de la iglesia nos comportamos de otra manera. La intención es que tengamos el carácter de Cristo, hermanos, en toda circunstancia, no solamente en la iglesia, sino en el trabajo, en el supermercado, en la universidad, en nuestro colegio, en el colegio. Y con mayor razón en nuestra casa. Dios es nuestro Padre, hermanos, y Él quiere lo mejor para nosotros. Imagínense si nuestro Padre natural, nuestro Padre biológico, quiere lo mejor para nosotros, ¿cuánto más nuestro Padre celestial, que quiere lo mejor para ti, lo mejor para tu vida? Si me acompañan por favor a Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Ok? Entonces, hermanos, debemos tener nuestra fe puesta en Él. Debemos tener la certeza de que debemos poner todas nuestras cosas en Él, que Él nos va a abrir las puertas. Cualquier dificultad que vamos a tener, cualquier puerta estrecha que tengamos que pasar, Él la va a hacer espaciosa para nosotros, ¿no? Y ustedes se imaginan, ¿no? Me ponía yo a pensar también y decía,
Hay muchas personas que a veces tienen enfermedad en los ojos y son ciegos desde nacimiento y no pueden ver. Y muchos de ellos, durante su vida, cuando empiezan a crecer, ¿qué hacen? Tienen un lazarillo, ¿no? Que es una especie de can, una especie de perro entrenado que los guía, los lleva, los hace cruzar la pista, los lleva por el camino correcto, los dirige. Y ellos confían en él y se dejan llevar. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos tener nuestra fe puesta en él, hermanos? Nuestra confianza en él y dejarnos llevar por el Señor, confiando en fe y que nos guíe por el camino correcto. Tengamos solamente nuestra fe puesta en él y confiemos. En Juan 14, 5, 6 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Hermanos, el camino, la verdad y la vida es nuestro Señor. No queramos saber o adivinar por dónde va a ir el Señor. Más bien nosotros sigámosle, vayamos por el camino del Señor. Muchas veces somos necios y no nos dejamos ayudar por nadie, ni siquiera por Dios. Y ahí es donde empieza probablemente muchas veces nuestros temores y nuestros problemas. Entonces, confiemos en Dios. No seamos como Tomás que dice, ¿cómo sabemos a dónde vas? ¿Cómo vamos a saber dónde vas cuando ni siquiera sabemos cuál es el camino? Ni siquiera podemos verlo. El ejemplo que les puse, ni siquiera lo pueden ver. Ese es como el ejemplo que les puse antes del lazarillo. Dejémonos llevar por Dios, hermanos. Confiemos en Él. No seamos necios. Abramos nuestro corazón al Señor. En el Proverbio 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, hermanos, ¿no? Viene la soberbia y también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Busquemos ser humildes, hermanos. Muchas veces nos pasa a nosotros de que queremos usar nuestras propias fuerzas, ¿no? De que queremos poner nuestra mano, ir contra la voluntad de Dios y hacer nuestra propia voluntad. Y muchas veces en ese camino viene la soberbia, ¿no? Viene como que, y no quiero ser acá juez, no quiero ni tampoco que se sientan aludidos, pero a veces es la verdad y es bueno poner ejemplos, es como que, ¿no? No pues, me quieren imponer una cosa o me dicen que haga una cosa, pero yo tengo otras convicciones, yo lo hago de otra forma. Y cuando lo hago de mi forma, y cuando se empiezan a ver que la forma de lo que lo hice también está trayendo también cosas que pueden, que están viendo, que está afectando a otras personas, incluso a mí mismo también, tiendo a decir, ser soberbio y decir, no, pero por lo menos la decisión que yo he tomado me está impactando más suave que los que tomaron la decisión anterior, ¿no? Y les está impactando más a ellos. Entonces, dejemos de lado esa soberbia. Si tú ya tomaste tu decisión, ya tuviste una decisión, y Dios te mostró, y la tomaste delante de Dios, confía en Él.
pero no seas soberbio, solo seamos humildes en nuestra propia... Seamos humildes, ¿no? Dios da la sabiduría, hermanos, y nos da todo el conocimiento y nos da la inteligencia. Hagamos morir nuestra carne, hermanos, y hagamos el bien, ¿no? Y en ese versículo enfoquémonos en qué dice humildes de espíritu. Dice, el humilde de espíritu reconoce su miseria, reconoce su error, su problema. Muchas veces gente ha escuchado que dice, me incluyo también a mí, que cuando vinimos al Señor teníamos un pasado, teníamos un pasado horrible, o éramos horribles en nuestra vida anterior. Reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Eso es lo que hace el humilde de espíritu, ¿no? Tiene una profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de uno. O sea, me reconozco que ya en mis propias fuerzas no puedo hacer nada, que todo lo hace el Señor. Cuando estamos apartados de Dios, ¿no? La genuina humildad la podemos conseguir solamente si lo buscamos a Él, ¿no? ¿Y cómo podemos conseguir esa genuina humildad? Despojándonos de todo nuestro orgullo, ¿no? Entonces, busquemos esa genuina humildad, despojémonos de todo orgullo y confiemos en Dios. En Salmos 37, del 3 al 5 dice, en el 3 primero dice, confía en Dios y haz el bien. Y en el 5 dice, encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Hermanos, esas son las cualidades indispensables para vivir una vida plena en Dios. ¿Cuáles? Confiar, deleitarse y encomendar, ¿no? Las vemos aquí, en estos versículos, ¿no? ¿Y por qué confiar? Porque podemos confiar en Dios, depositar nuestra vida en Dios, ¿no? Todo nuestro ser, todas nuestras acciones. Deleitarse. ¿Y qué nos permite deleitarnos en Dios? ¿Qué nos va a dar deleitarnos en Dios? Nos va a dar frutos de una verdadera conversión, hermanos. El gozo. Ese es el fruto que nos va a dar, nuestro gozo. Y todas las misericordias y beneficios que nos va a traer una verdadera conversión en el Señor. Deleitarnos en Él. Y finalmente, encomendar tu camino a Dios, encomiéndate a Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso acá? Cuando ya parece todo perdido, cuando te sientas desesperado, que ya no puedes más, encomiéndate al Señor, entrégate a los brazos de Dios, ¿no? Esas son las cualidades indispensables para vivir una vida plena en Dios, hermanos. Entonces, confiemos en Él, confiemos en nuestro Señor. Y quería mencionar unos versículos que nos permiten tomar ejemplos de estos siervos de Dios, de estos siervos de Dios que influenciaron en la vida de muchas personas, ¿no? Y que en sus vidas su principal motor era confiar en Dios y entregarle su vida a Él, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en la historia de Daniel. ¿Y qué hizo Daniel? Confió en el Señor, confió en Dios. Él tenía una confianza plena en que Dios lo iba a bendecir, lo iba a ayudar, lo iba a sacar de cualquier prueba o tribulación. ¿Y qué mejor ejemplo que este, ¿no? Aplícalo para tu vida. ¿De qué no te va a librar Dios? ¿No? Y otro ejemplo en un versículo que la verdad me
me llama mucho y lo quiero traer acá a colación es en David, la historia de David, ¿no? Contra Goliat, ¿no? En 1 Samuel 17, 45, 47 dice, ¿no? Le dice David, tú vienes con espada, lanza y jabalina, ¿no? Y yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. En el 46 dice, Dios te entregará hoy en mi mano y te venceré, ¿no? Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y con lanza. Porque de Dios es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Y es posible la victoria sobre gigantes que amenazan nuestras vidas? Probablemente en esta época este filisteo le metía miedo a todo el pueblo de Israel, ¿no? Él era el bravucón, todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Pero ese gesto que él tenía de amedrentar, de querer el ser el que mete miedo, el prepotente y todo, ¿no? Este gesto se parece a las realidades que pasamos todos los días, que nos quieren amedrentar, ¿no? Y muchas veces quizás estemos desanimados y nos sentimos derrotados. Y en nuestra vida siempre van a aparecer gigantes para decirnos cuán frágil somos, hermanos. Pero acuérdense de David, ¿no? Pastor de ovejas, el menor de sus hermanos, el más frágil, ¿no? Incluso hasta sus hermanos los menospreciaban cuando él les decía que él quería ir a pelear contra ese filisteo grande, abusivo, que a todo el mundo trataba mal. Es porque él confiaba en Dios y sabía que Dios le iba a dar la victoria en su vida. Entonces, imagínate que David, en su contextura, en su condición, venció a este gigante por la misericordia de Dios, porque tenía a Dios en su vida. Entonces, todos esos miedos, todos esos que te quieren amedrentar y todas las cosas que te quieren hacer, que te quieren asustar, entrégaselas a Dios. De Él es la victoria, como dice acá en el versículo, ¿no? Y ya para ir terminando, hermanos, quería terminar con este versículo. Jeremías 17:7 dice, del 7 al 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Dios. En el 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y así es, y así somos, y así seremos cuando confiemos en el Señor nuestras vidas, hermanos. Vamos a ser benditos, vamos a ser santos, hermano, poniendo nuestra confianza en Dios, ¿no? Vamos a tener un camino derecho, vamos a hacer esos árboles fuertes que cuando quieran venir gigantes a derrotarnos, no vamos a caer, porque nuestra confianza y nuestra fuerza está puesta en Dios. Y de repente se nos podrán caer algunas hojas, sí, podemos tener algunos errores o algunos falencias en el camino, hermanos, pero vamos a tener la meta puesta en el Señor y aspirar a ese galardón, hermanos. Así que, hermanos, los animo a confiar en Dios en cada cosa que hagamos, no solamente en la iglesia, sino en nuestras casas, en
en la universidad, en nuestro en todo, confiar en el Señor, entregarle a Él nuestras cargas. Y Él edificará grandemente tu vida, mi vida y la de todos, hermanos, porque Él es así. Él es nuestro Padre amoroso, ¿no? Y miren el ejemplo de Daniel, el ejemplo de David, ¿no? Los hizo merecedores de Él, ¿no? Los apoyó en todo momento de sus vidas. Así es que, hermanos, atesoremos esta palabra en nuestro corazón y digámosle a Dios que en Él confía nuestro corazón. Dios los bendiga, hermanos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.